Cordial saludo para todos. Mi nombre es Vanessa Alejandra Buitrago Poveda, soy docente y el día de hoy les quiero hablar acerca de la filosofía y la epistemología en la educación en el siglo XXI. En el contexto educativo contemporáneo, marcado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y culturales, la reflexión sobre los fundamentos del conocimiento y de la práctica educativa se vuelve una necesidad ineludible. La educación ya no puede concebirse únicamente como un proceso técnico de transmisión de contenidos, sino como una práctica social cargada de intencionalidades éticas, políticas y epistemológicas. En este escenario, la filosofía de la educación y la epistemología emergen como campos fundamentales para comprender el sentido de educar con criterios que legitiman el conocimiento escolar y el papel del docente en la formación de sujetos críticos y autónomos. La filosofía de la educación cumple una función esencial al permitir reflexionar sobre los últimos fines de la educación desde una perspectiva histórica, especialmente desde sus orígenes, en la tradición griega, donde educar implicaba formar ciudadanos capaces de pensar, deliberar y actuar éticamente en la vida pública. En este sentido, la educación no se limitaba a la adquisición de habilidades instrumentales, sino que buscaba el desarrollo integral del ser humano. En el siglo XXI, esta función filosófica adquiere una relevancia renovada. La educación corre riesgo de reducirse a un conjunto de procedimientos técnicos orientados únicamente a la productividad y la eficiencia. Desde esta perspectiva crítica, la filosofía de la educación actúa como un espacio de cuestionamiento permanente sobre el tipo de sujeto que se forma, los valores que se promueven y el papel social de la escuela. La epistemología, como campo que interroga la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento en la educación, podemos plantear que muchas prácticas educativas se desarrollan sin una reflexión explícita sobre los supuestos epistemológicos que las sustentan, lo que genera incoherencias entre los discursos pedagógicos y las acciones concretas en el aula. La epistemología cumple una función clave al permitir cuestionar qué conocimientos se consideran legítimos, cómo se organiza el currículo y bajo qué criterios se deben evaluar. Una educación que ignore la reflexión epistemológica tiende a reproducir modelos tradicionales, homogéneos y poco sensibles a la diversidad cultural y social. Teniendo en cuenta todo esto, la formación profesional docente no puede reducirse al dominio de contenidos disciplinares o metodológicos, sino que debe incluir competencias reflexivas que permitan cuestionar la propia práctica y los supuestos que la orientan. Desde esta perspectiva, desarrollar el pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes exige que el docente posea habilidades como la capacidad de problematizar el conocimiento, promover el diálogo y la argumentación y reconocer la pluralidad de saberes presentes en el aula. La epistemología aporta herramientas para comprender que el conocimiento es una construcción histórica y social, mientras que la filosofía de la educación ofrece un horizonte ético y humanista que orienta la acción pedagógica. Para concluir, la filosofía de la educación y la epistemología son componentes fundamentales para repensar la educación en el siglo XXI. Ambas ofrecen marcos críticos para cuestionar el sentido de educar, las concepciones de conocimientos y las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula. Muchas gracias.